Tú crees que fracasar es cuando algo te sale mal. Y en verdad eso no es fracasar. Fracasar es cuando te quitas porque algo te salió mal. Y en verdad, tampoco es eso. Fracasar es no saber gestionar tu frustración porque las cosas no salieron como tú esperabas o como tú querías. Y por lo tanto, como no te sabes sobreponer de esa frustración, entonces te quitas. Así que cuento corto, el verdadero fracaso no es que las cosas salgan bien o mal o que no salgan como tú esperabas. Es que no sabes cómo manejarte tú ante esa frustración de no ver el resultado que tú esperabas. Y como no lo sabes manejar, entonces te quitas. Ese es el verdadero fracaso. ¿Cómo evitar caer en este círculo, en este loop? ¿Cómo construir un carácter que te permite continuar a pesar de esa frustración? De eso hablamos en el episodio de hoy. Comenzamos. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda. Vamos a hablar de la raíz de la frustración y cómo hacer para que tu vida no sea un constante reaccionar de frustración en frustración y evitar que se convierta en ir fracasando, quitándote. Esto no puede ser. El viaje de emprender, pero el viaje de la vida y el viaje de los negocios, el viaje de la plenitud, incluso de la toma de conciencia, vienen de los momentos de fracaso, pero no de los momentos de fracaso en sí, sino de los momentos en los que aprendes a manejar la emoción que surge del fracaso. Y eso es una habilidad de la vida y una habilidad personal que no solo te sacará de momentos oscuros, sino que convertirá esos supuestos momentos oscuros en trampolines para cosas maravillosas. Vamos a hablar del fracaso. De hecho, si oyes ruidos de fondo atípicos, es que estoy grabando a capela. ¿Sabes lo que significa eso? No tengo micrófono, no tengo computadora, no tengo nada. Simplemente puse el celular en record, en una nota de voz, y aquí estoy grabando el episodio como si estuviera dejándote un mensaje de WhatsApp, literalmente. Así que si escuchas el ruido del viento o el concierto que tengo de pájaros alrededor, te estoy grabando este episodio desde una montaña de Puerto Rico a donde me escapé a pasar el equinoccio. Te contaba ayer del equinoccio. Si no has escuchado ese episodio, dale para atrás después de este y escucha un poquito, porque todo el fin de semana es válido para hacer tus rituales de conexión con la tierra y conectarte con el ciclo que está comenzando ahora, que es el inicio de la primavera. Bueno, vamos a hablar del fracaso. A ver, el fracaso, yo vine a caer en cuenta en estos días desde cuando nos están enseñando que está mal fracasar. Fíjate que cuando éramos bebés y nos caíamos tratando de aprender a caminar, eso era celebrado. No te voy a decir si te acuerdas, porque tú no te acordarás de esas memorias, pero seguramente tienes hijos o sobrinos o niños de algún ser querido que has visto en su proceso de querer aprender a caminar. Y fíjate que cuando los bebés se caen, sí, quizás lloran un chispito y todo, pero se vuelven a levantar. Y no hay que darle ni coaching, ni feedback, ni tienen que hacer un trabajo de introspección, ni siquiera de gestión emocional. La gestión emocional de los niños pequeñitos en ese momento es pasajera. Y de hecho, al minuto no se acuerdan que se cayeron y que lloraron. Simplemente se levantan y de hecho a veces no quieren ni que los ayudes a levantarse. Yo tengo un sobrinito de casi 2 añitos y cuando estaba aprendiendo a caminar, si se caía, él no quería que lo ayudaran a pararse. Y mi hija era igual. Si se caía, no quería ayuda, quería hacerlo por sí mismo. Entonces, ¿qué nos pasó a los adultos? ¿En qué momento fue que aprendimos a avergonzarnos de nuestras caídas? ¿En qué momento fue que la vergüenza por nuestras caídas y la frustración por nuestras caídas se convirtió en la razón por la que no querer seguir aprendiendo a caminar o aprendiendo a emprender o aprendiendo a crear lo que sea? Y esto me parece a mí que viene de la escuela. No soy antropóloga ni psicóloga, pero así tuve un momento rant pensando de dónde nos viene el tema del fracaso, dónde nos avergonzaban por fracasar. Y me parece que esto viene de la escuela, donde el fracaso te lo ponían con F de fracasada, fracasó. Y si fracasabas demasiado te hacían repetir el grado. Si sacabas mala nota en el examen,
Bueno, a lo mejor en estas generaciones ahora no se practica mucho, pero en mi época yo me acuerdo que eso podía ser motivo de un castigo, motivo de que te avergonzaran incluso en el salón de clase, una maestra. Entonces aprendimos a querer salir bien por miedo a fracasar. Entonces le cogimos cosa al fracaso, le cogimos cosa a las caídas, y todo el curso de atravesar la etapa escolar era huyendo del fracaso, y una de dos: o tú eras de los que pasaba de grado o tú eras de los colgados, porque así te decían, te colgaste, te fracasaste. Y aprendimos a que en la vida adulta existe tal cosa como los exitosos y los losers. ¿Y qué es un loser? Un fracasado. Entonces nadie quiere parecer fracasado, así que mejor me quito antes de empezar, porque si va y fracaso, entonces no quiero ese sello encima mío. Y lo primero que te quiero decir, querida oyente o querido oyente que me escucha, te abrazo, te mando un beso de compasión, porque esa sensación de miedo al fracaso no es tuya, viene contigo de la escuela, el sistema te la sembró. ¿Tú sabes por qué? Porque en verdad al sistema le conviene que tú no emprendas mucho nada en esta vida, no emprendas ni proyectos personales, ni proyectos de negocio, ni seas muy exitosa, porque si eres muy exitosa o muy exitoso, el sistema no te controla. Si aprendes cómo salirte del sistema, entonces el sistema no tiene influencia sobre ti o tiene muy poca. Entonces, con esto lo que quiero decir es que entiendas que estar atrapado en ese miedo a fracasar es una victoria para el sistema, que nos enseñó a tenerle miedo al fracaso. El miedo al fracaso nos mantiene en la zona de inacción, en la zona de no experimentar nada. Un niño con miedo al fracaso nunca aprendería a caminar, porque si le da miedo caerse, pues tampoco va a aprender cómo pararse, ¿ok? Entonces, ahora le voy a dar fast forward a nuestros tiempos. Ya creo que sé de dónde viene esto. ¿Qué pasa en la vida adulta? En la vida adulta nos han enseñado los medios, la televisión, en estos tiempos las redes sociales, la sociedad, que pues de una manera o de otra se nos ha proyectado a través de los medios, de la prensa, de la televisión, de las redes. Nos han modelado unos ideales de cómo debería verse la vida. Y creemos que si no se ve la vida exactamente como nos lo enseñan que debería ser a esta edad, con esta situación de vida, pues nos sentimos fracasados o no sirvo para eso. Entonces, una cosa es que un proyecto fracase, pues el proyecto sí, hay cosas que fracasan, hay cosas, pues sí, se creía que este producto se iba a vender, no se ha vendido, pues está bien. Eso no significa que tu negocio es un fracaso, eso no significa que tú no sirves para emprender, eso no significa que tú eres un fracaso, escúchame bien, porque aquí es donde se nos complica la cosa. Cuando asumes la identidad del fracaso, cuando te crees a ti misma o a ti mismo que eres un fracaso o que todo lo que tú haces fracasa, y bueno, si eres un fracasado o te sientes fracasado o crees que eres fracasado, automáticamente todo lo que tocas lo vas a fracasar. Y el problema no es que las cosas que toques fracasen, es que tú te creas, te comas ese cuento de que no sirves o de que no tienes potencial para más nada. Y a lo mejor no en todas las áreas de tu vida, pero en algunas sí. A lo mejor piensas que eres un fracaso en las relaciones, que eres un fracaso con el dinero, que eres un fracaso con la crianza como mamá o como papá, o que eres un fracaso. Escúchame bien. Quizá al nivel de conciencia en que te encuentras, no estás consciente de cuántos fracasos superamos cada día. Cada día está lleno de momentos de fracaso donde nos sobrepusimos, pero como en tu nivel de conciencia estás un poquito más elevado, de estarle prestando atención a esos momentos de fracaso, ni atención le prestas a esos momentos en los que supuestamente algo no salió bien, en los que supuestamente algo se quebró o algo no salió como tú esperabas. El problema es cuando tú tienes algún proyecto nuevo, como construir un negocio, como dar un viaje, como iniciar una relación, cuando tenemos emprendimientos nuevos como escribir un libro, de momento te das cuenta que te da más miedo que no salga como tú querías que la esperanza que te da de lo que puede pasar si sale bien. Y tienes la mecha muy corta. A la primera señal de que no va a salir como te quitas. Y esto es una trampa de la mente, que es a donde quiero llegar. A la mente le encanta meterte miedo. El miedo es un producto, es una respuesta de tu mente, no es algo real. Y de hecho, tampoco es malo, lo hemos asociado con el fracaso.
El miedo aparece para que tú te creas que vas a fracasar y te quites. ¿Por qué la mente quisiera hacer esto? ¿Por qué la mente quisiera que te quites o que no emprendas cosas nuevas? Bueno, si me llevas tiempo escuchando, sabes que he explicado de muchas maneras que nuestro cerebro funciona no porque esté entrenado, sino porque nacimos así, está cableado, está programado en nuestro cuerpo para preservar tu supervivencia. El único trabajo de la mente es que tú no te mueras antes de tiempo. Y si es posible que vivas eterno, que no te pase nada. Aunque la biología tenga una fecha de caducidad en el cuerpo físico, pues la mente quiere que, pues si puede ser que tú llegues a 200 años. Y esto viene por los millones de años que los seres humanos llevan en la faz de la Tierra, desde la época de las cavernas, en la época en que todavía estábamos en cuevas, en cavernas, que no existían los idiomas, no existía la civilización, no existía lo que hoy conocemos como la sociedad. Desde esa época, como lo único que podíamos hacer era sobrevivir o morir, y para sobrevivir era básico, comer, hidratarte y protegerte de los depredadores, pues tu cerebro, el cerebro humano, y esto pasa en los animales también, desde años, siglos, milenios completos, donde lo único que hacíamos era sobrevivir, el cerebro se moldeó. Y hay una parte del cerebro que hoy, en esta época, en el 2026, milenios después, oye, te recuerdo que la historia no empezó después de Cristo, están los años antes de Cristo y está la prehistoria. O sea, cuando tú miras para allá la cantidad de siglos y milenios que el ser humano vivió solamente procurando sobrevivir, pues eso moldeó el cerebro. El cerebro humano tuvo una evolución, igual que evolucionamos de caminar quizá en 4 patas y empezamos a caminar en 2, pues el cerebro evolucionó de solamente buscar alimento a huir de los depredadores, a meterse en la cueva, a estar en un safety zone, en una zona cómoda. Esa parte de nuestro cerebro que se entrenó para para sobrevivir, para mantenerte vivo en la selva, en la caverna, mantenernos como especie a salvo, no ha evolucionado como las demás partes del cerebro. Si tú buscas en Google y escribes el cerebro humano o partes del cerebro humano, vas a ver que hay varias partes, y de hecho hay una parte que está por detrás del cuello, por arriba del cuello, de la nuca, que se le conoce como el cerebro primitivo. Esa parte de atrás del cerebro, que son como 3 cerebros en uno, ese cerebro primitivo está casi intacto y se le llama así cerebro primitivo porque no ha tenido apenas evolución desde que el ser humano estaba en las cavernas. Las demás áreas han evolucionado, las demás áreas se han moldeado, pero el cerebro primitivo se ha quedado estático, en el sentido de que no ha evolucionado gran cosa. El cerebro primitivo todavía responde a estímulos que interpreta como peligro. Todavía esa parte de tu cerebro detecta cualquier aparente peligro y no sabe si hay que huir de un tigre en la selva o si vas a lanzar un negocio. Para efectos del cerebro primitivo no distingue niveles de peligro o no es un tigre, es solo un proyecto de negocio, cálmate mente. No, el cerebro primitivo te va a disparar lo que sabe que ha funcionado por milenios. ¿Y qué es lo que ha funcionado por milenios? La alerta de huida, del famoso fight or flight, te tienes que defender, pelea esto o huye, y eso lo transmite a través de la alarma del miedo, despierta el miedo para que salgas corriendo, y a lo mejor hoy no tienes que huir y esconderte en una cueva para que el tigre no te coma, pero la cueva moderna, tú sabes cuál es, ¿verdad? Nuestra caverna moderna, a donde huimos cuando algo nos asusta, es la inacción, la zona cómoda, el lugar donde no hago nada. Entonces, hoy por hoy, cualquier cosa que el cerebro asocie con posible fracaso, le recuerda a ese lado primitivo de tu cerebro que el fracaso más terrible, en una época donde solamente era válido sobrevivir, el fracaso más terrible es ser devorado por un depredador, morirte antes de tiempo. Así que, en otras palabras, el cerebro no distingue si te va a comer un león o si estás lanzando un producto al mercado. Para efectos de tu cerebro es lo mismo. Entonces, si no funciona tu proyecto, o antes de que funcione, o antes de que sepas si va a funcionar o no va a funcionar, ya tu cerebro te va a mandar una alerta de, muchacho, deja eso, métete en la cueva, no hagas nada.
Obviamente tú tienes que conocer esto si quieres lograr cosas en la vida, porque de otra manera no vas a lograr nada que te propongas, ni siquiera te vas a permitir proponerte cosas mientras seas una víctima, mientras seas prisionero o prisionera de tu mente, que está constantemente mandándote mensajes y alertas de que las cosas se van a fastidiar, se van a chavar, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es que sepas que nada más el hecho de asumir hacer algo, de decidir poner acción, ya es un desafío para tu mente. Cuando decides que vas a empezar ese negocio, que vas a empezar tu marca, que vas a empezar ese proyecto financiero o ese proyecto de vida, nada más arrojarte ya es un riesgo para tu cerebro. Reconócete que te estás lanzando. Ahora, aunque yo te digo que sueñes grande, que te pongas metas que te asusten, es importante que sepas que es una estrategia que usamos para poder lidiar con los pensamientos de miedo. Tienes que ponerte una meta que te asuste para que sientas el impulso, la fuerza que requiere atender este proyecto. Porque si estás haciendo un negocito para un dinerito, para un poquitito, y lo tratas como una cosita chiquita, pues en verdad no vas a lograr grandes cosas, porque vas a hacer un esfuerzo pequeño, le vas a poner intención pequeña o ninguna, y lo mismo te da si se logra que si no se logra. Tienes que ponerte metas, apunta al sol, no a las estrellas, al sol. Porque si fracasaras y te cayeras, como mínimo vas a caer encima de las estrellas. Apunta al sol, por si sale mal, que caigas como quiera arriba, en las estrellas. Pero si apuntas aquí, de aquí al techo de tu casa, y te caes, vas para el piso. ¿Me entiendes con la metáfora? Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Cuando yo te digo que te pongas metas que te asustan, es una técnica para que te empujes a hacer cosas más allá de las que te crees capaces, pero consciente que nunca has ido al sol, que nunca has ido a las estrellas, que nunca has llegado a esos límites. Por supuesto que probablemente tendrás que hacerlo un par de veces para que te salga. Thomas Edison trató de prender una lámpara incandescente más de 1000 veces antes de que prendiera por primera vez. Y él nunca se sintió fracasado. De hecho, hay una frase famosa de él que decía que él no fracasó en su intento, porque la gente le preguntaba, ¿y qué se siente haber fracasado más de 1000 veces tu proyecto? Y él dijo, no, la bombilla prendió. Yo aprendí mil formas de cómo no hacerlo y de cómo no perder el tiempo, pero la bombilla prendió, no se fracasó. Aprendí 1000 maneras nuevas y puedo enseñar sobre esto. Entonces, ten presente que si Thomas Edison lo hizo 1000 veces para poder prender una bombilla, ¿por qué tú quieres que de la primera tu producto sea un éxito? Porque tú quieres que de la primera tu idea de negocio sea un palo. O sea, ten expectativas, sí, vamos por las grandes cifras, vamos por la transformación de vida, todo eso lo queremos. Pero tienes que saber que de la primera probablemente no te sale, o no te sale como tú esperabas. A lo mejor tu producto no se vende la primera vez que lo lanzas. A lo mejor tu primer lanzamiento genera bien poquitas ventas. Ajá, ¿y qué pasa? Me frustro porque es que yo no sirvo para los negocios, me quito. Te ganó la mente. La mente logró que te metieras en la cueva, en la zona de confort. Y yo vengo a decirte que al final de cuentas hay una trampa más grande. Y no es tan simple como, me quité. No, nos quitamos también de muchas cosas durante el día y es válido quitarte cuando te cansas de algo, cuando ya no quieres hacerlo. Pero el problema es que tú sí quieres hacerlo, tú sí quieres el resultado. La razón por la que te quitas no es tanto porque supuestamente fracasaste, es porque la mente te tragó con la emoción de la frustración, con la emoción de la vergüenza. Y la verdadera magia está cuando logras sobreponerte de la frustración, cuando logras sobreponerte de la vergüenza y continúas. Cuando te perdonas y continúas. Cuando a pesar de la vergüenza y de la sensación de frustración, sigues. Así que el éxito no es la consecuencia de hacer cosas y que salgan bien. El éxito es la consecuencia de fracasar una y otra vez y que a pesar de que te salga supuestamente mal constantemente, tú gestiones tu sensación de frustración y continúes. Cuando tú aprendes a que está cool, tengo un momento de fracaso, me voy a dar 24 horas para sentirme fracasada, para sentirme frustrada, para sentir que esto no funcionó. Después de esto, pa'l carajo, yo voy a seguir con mi viaje, voy a seguir con mi proceso. Es importante encontrar maneras de manejar esa frustración.
Y otra cosa, no tienes que esperar a que la frustración pase. Ojo, esto es otra trampa de tu mente. ¿Te frustraste? Hazlo frustrada. ¿Te dio vergüenza? Sigue haciéndolo con tu vergüenza. Esperar a sobreponerte también es una trampa de tu mente. De hecho, déjame decirte que cuando tú sigues, cuando no te quitas, cuando sigues, a pesar de frustrarte, a pesar de la vergüenza, a pesar de quererte quitar, estás moldeando a tu cerebro, estás entrenando a tu mente. Marisa, ¿cómo que estoy entrenando a mi mente? No entendí. Pues déjame decirte. Cuando tu mente ve que tú sigues a pesar de la frustración o a pesar de la vergüenza, deja de mandarte la frustración y deja de mandarte la vergüenza eventualmente, porque acuérdate que lo que la mente quiere es que te metas en la cueva, en la zona de la inacción. Y si tú sigues como quieras, a pesar de esa frustración, la mente en algún momento va a decir, esta estrategia no me sirve contigo. Está bien. Y tú dices, mano, ya no me da vergüenza. O ya no me frustro. No es que no te frustres, es que entrenaste a tu mente. Así que esa es mi reflexión aquí en medio de esta inspiración, en esta selva, en esta finca que me encuentro. Espero sea de inspiración para ti también. Déjame saber qué te pareció. Y si este tipo de conversación inspira tu alma, te dan ganas de seguir escuchando más sobre este tema de manejar tu mente, déjamelo saber. Para mí es importante saber cuáles son los temas con los que más resuenan. Así que si lo sientes, déjame tu feedback aquí en los comentarios de este episodio, si me oyes en Spotify o si me escuchas en YouTube. Y también otra forma de darme tu feedback es que le saques un pedacito a la grabación de este audio y lo compartas en tus stories o un screenshot donde se vea el título del episodio y le des share por ahí en Instagram y compárteme, taguéame como @renunciafeliz para yo verte y saber que este tema te inspiró. Así que con esto me despido, deseándote un lindo fin de semana y hasta la próxima. Bye bye.